Bienvenidos a todos, gracias, bienvenidos a esta mesa redonda en la que vamos a hablar sobre cómo la tecnología está ayudando en la gestión de espacios públicos, espacios de alta concurrencia, como es el caso del transporte público. Hoy tenemos aquí a Ramón Bacardí, que es director de Metro, de TMB, o la Fira de Barcelona, espacios en los que hay mucha gente, en los que se organizan grandes eventos. Hoy tenemos a Marc Serra, director de servicios de recinto de Fira de Barcelona, y además tendremos a Teresa Moreno, que es directora de IDAEA CSIC, que nos ayudará a ver una perspectiva de cómo la investigación está ayudando a ver cómo hacer estos espacios más seguros frente o intentar mitigar o reducir las probabilidades de contagio. La idea, sobre todo, es trasladar en esta mesa redonda también cómo a lo largo de estos últimos meses dos entornos de referencia, como es TMB y Fira de Barcelona, se han adaptado, han cambiado sus procesos, han incorporado tecnologías para realmente hacer espacios muy seguros y que realmente contra lo que la ciudadanía a lo mejor pueda pensar de que estos espacios pues quizá podrían ser foco de contagio, al revés, puedan ser los espacios más seguros en los que se pueda estar, ¿no? En esta mesa redonda la idea es enfocar o tratar 4 puntos claves. Primeramente, un punto muy importante es cómo hacen el control de flujo de personas o el control de aforo de personas, que es clave en la transmisión del virus. Para eso les preguntaremos cómo lo han adaptado, qué tecnologías, qué técnicas, qué cambio en los procesos han llevado a cabo. En segundo lugar, todo el tema de ventilación, desde que se descubrió que realmente la clave de transmisión de contagio estaba más en los aerosoles que no tanto en otras vías que se sospechaba al inicio. La ventilación realmente es clave. Y finalmente, todo lo que es tocable en estos espacios públicos, ¿no? Cómo están trabajando estos ámbitos. Sin más dilación, vamos a empezar. Gracias a los tres por estar ahí. Disponemos de una hora. Yo creo que podemos tratar estos 4 ámbitos de forma tranquila para poder ir dando una explicación de cómo habéis ido tratando cada uno de ellos. Para empezar, Ramón Bacardí, Marc Serra, me gustaría preguntaros qué medidas tecnológicas habéis incorporado en todo lo que tiene que ver con asegurar ese control de flujos, esos aforos. Ramón, tú mismo empieza y nada, y gracias a todos. Muy bien, gracias. A ver, como sabéis, y precisamente es bastante popular, el metro de Barcelona o los metros en general, pues tiene una afluencia importante de personas en todas las líneas del metro, ¿no? En el metro de Barcelona, en concreto, la línea 5 es quien tiene la mayor carga de pasaje y posteriormente va la línea 1 y detrás las otras líneas, pues a bastante distancia. Cuando ha empezado a haber precisamente todo el tema del coronavirus, ha sido una de las preocupaciones más importantes, pues el hecho de la ocupación de vagones, ocupación de estaciones y demás, ¿no? Entonces, para minimizar al mínimo el impacto que puede tener esto, pues se han hecho varias actuaciones, ¿no? Una primera actuación ha sido, sobre todo en las estaciones más concurridas, y aquí, como decía, estamos hablando de la línea 5, sobre todo en línea 1, pues señalizar por dónde las direcciones, y en qué sentidos y en qué direcciones tiene que ir la gente. ¿Para qué? Para evitar los cruzamientos al máximo. Hemos de pensar que son entornos cerrados y estos entornos pasa mucha gente y lo primero que hay es evitar eso. Después, ¿qué se ha hecho? Pues un control del aforo. Control del aforo que se ha hecho tanto en estaciones como dentro de los trenes. En los trenes se sensoriza el peso del tren y a partir del peso del tren conocemos en cada uno de los vagones la ocupación que hay. Eso hace que, y se van dando constantemente mensajes a la gente a través de la megafonía, de que la gente sobre todo se reparta dentro de los vagones. Hemos de pensar que, por ejemplo, en línea 5, que ahora apunta en estos momentos, estamos como máximo en una ocupación del 50%, que no es una gran ocupación porque evidentemente
la demanda ha bajado, ¿no? Pero siempre se van dando indicaciones a la gente. Incluso se han hecho cosas como, por ejemplo, proyectos al exterior para buscar entre la gente, pues, qué soluciones daría la gente ante ciertas problemáticas, ¿no? Y, por ejemplo, una solución que se ha puesto en este tipo de debates ha sido la solución de indicar en qué vagón, en el momento que va a llegar el tren, por supuesto, qué vagones están más llenos y no, o no, para que la gente se pueda repartir congruentemente dentro de los vagones. Ello cuesta, también lo tengo que decir, porque la gente, somos gente de costumbres y los andenes, siempre las salidas están al principio al fin, la gente se te va acumulando en el propio tren, en la cabecera, en la cola, pero hay que ir reforzando este mensaje para que la gente se distribuya. También aquí, pues, ¿qué hemos hecho? Pues, quiero decirte, las cámaras que tenemos, las cámaras tanto en trenes como las cámaras que tenemos en las estaciones, pues poner sistemas expertos donde se nos avise en un momento determinado si hay zonas más ocupadas de lo normal. ¿Por qué? Porque si hay zonas más ocupadas de lo normal, o enviamos gente allí para que intente distribuir la gente, o se hacen más mensajes en aquella estación en concreto o en aquel tren en concreto para que la gente se distribuya. Es evidente que decirte que la solución milagrosa no existe, porque evidentemente el metro no deja de ser un transporte de muchísima gente y lo único que puedes hacer, evidentemente, no puedes hacer que los trenes pues no entre tanta gente o tal, porque evidentemente estás dando un servicio. Otra actuación que hemos hecho es poner todos los trenes que tenemos. Hoy en día habéis de pensar que tenemos 160 trenes en el Metro Barcelona y los 160 están corriendo a hora punta todos los días. Es decir, por ejemplo, la línea 5 están corriendo 35 trenes, con lo cual pues vamos a la frecuencia mejor que podemos ir porque ya no tenemos más trenes. Eso la gente lo ha preguntado muchas veces, ¿por qué no ponen más trenes, ¿no? En el Metro Barcelona? Como si fuese como irse a comprar un coche pues al lado, ¿no? Quiero decirte, evidentemente el Metro Barcelona ya cuando empezó todo esto ya tenía un plan de ir introduciendo trenes y, por ejemplo, cuando empezó en la línea 5, para poner un ejemplo, empezamos con 31 trenes y ahora, como decía, ya tenemos 35 trenes, pero aún van entrando trenes. Este año van a entrar también entre la línea 5 y la línea 1, pues estamos hablando de 4 o 5 trenes más, pero evidentemente desde que se hace la solicitud de un pedido de un tren hasta que se tiene y que se ha aprobado, evidentemente, para tener las garantías, estamos hablando de 3 años, 3 años y medio. Por lo tanto, no es una cosa inmediata, ¿no? Como decía, de ir a comprar rápidamente trenes y poner más trenes. No, o sea, lo que vamos es al máximo que tenemos en estos momentos. Y la gente se puede imaginar que eso, pues, pone un reto muy importante en el mantenimiento, en poder sacar todos los trenes. Otro tema que también, y a veces lo hemos dicho, y eso parece que no tiene influencia, pero sí que la tiene, es el tema de los grafiteros. Nosotros siempre hemos cogido que cada vez que se grafita un tren no sacarlo al servicio, ¿no? Eso quiere decir que tienes un tren menos porque hay que limpiar ese tren antes de salirlo. Incluso nos hemos planteado y algunas veces no hemos tenido más remedio que sacarlo últimamente por temas de no bajar el número de trenes que tenemos, ¿no? Pero bueno, se está haciendo el máximo en muchas líneas para que esta ocupación esté el máximo diluida que se puede en estos momentos, ¿no? Y después, evidentemente, pues se sigue pues pidiendo pues nuevas líneas, como sabéis y conocéis, la línea 9, el tramo central, que ya la Generalitat ha dicho que decirte, ya la tiene presupuestada, pues porque para aumentar la red, aumentar la distribución de la gente y conseguir pues esto, tener niveles de ocupación que sean sanos. Totalmente. Lo que veo de lo que comentas es que más allá de la tecnología, ¿no?, que se pueda utilizar de cámaras, de sensores para el pesaje, al final estamos hablando de un tema muy, muy humanístico, ¿no?, de cambiar las costumbres de personas que llevan toda su vida yendo en metro y que quizá una de las cosas que también
va a cambiar esta pandemia es a lo mejor llegar a una organización de los flujos de personas o ir más allá en este ámbito donde quizá no se había trabajado tanto, ¿no? No, seguro, seguro. O sea, quiero decir, y bueno, y se sigue trabajando con muchas tecnologías que por suerte hoy en día tenemos. Lo que pasa que también las tecnologías se tienen que probar. Estamos hablando rápido de 150 y pico estaciones. Cuando pones una cosa, las de poner 150 y pico estaciones. Es decir, quiero decirte, claro, todo esto hace que las cosas siempre sean complejas, tirarlas adelante, ¿no? Pero sí, sí, por supuesto, con las tecnologías nos apoyamos al máximo para pues, bajar todo esto. Y después, evidentemente, siempre lo decimos, y esto se dice en todos los sectores, aquí la responsabilidad es de cada uno. Llevar las mascarillas, no comer ni beber dentro del tren, ni se va el tren o las estaciones, es decir, cosas que bajen sobre todo la influencia del coronavirus y la expansión de este, ¿no? Y esto sí que es un tema personal de cada uno y por más sanciones y demás que pongamos, es un tema de concienciación que yo también tengo que decirlo. Al principio también a través de las cámaras y demás mirábamos el tanto por ciento de gente que llevaba mascarillas. Hoy en día, pues estamos hablando rápidamente de un 97-98% de gente con mascarillas, ¿no? Es decir, la gente va tomando conciencia de que realmente esto es una protección que le protege a él y se solidariza con los otros protegiéndolos, ¿no? Por lo tanto, evidentemente son costumbres, como decías, que se tienen que ir cambiando hasta que nos volvamos a estar en un régimen más seguro desde el punto de vista de los virus, ¿no? Totalmente. Pues gracias, Ramón. Y pasamos de un espacio en el que las personas se encuentran cada día en su rutina diaria a un espacio como un recinto ferial, Marc, en el que bueno, la gente te viene pues, de cualquier parte del mundo, con sus culturas también, y te vienen por primera vez, ¿no? ¿Cómo organizáis ahí los flujos, los aforos? ¿Cómo habéis cambiado a nivel de proceso y a nivel de tecnología también? No, nosotros, Sergio, para contextualizar un poco, evidentemente pues, fuimos de los primeros en sufrir el impacto de la pandemia, ¿no? Hace aproximadamente un año. Y lo primero que hicimos fue entender que rápidamente teníamos que cambiar, que teníamos que reinventarnos en muchos aspectos. Simplemente para contextualizar, lo que hicimos fue hacer un risk assessment muy potente de todos los procesos que pasaban en una feria y que entrañaban algún riesgo desde la visión COVID, ¿no? Y esto fue un trabajo muy exhaustivo que yo diría nos permitió mucho ordenar el análisis y ordenar el plan de acción para solucionarlo, ¿no? Entonces, bueno, como solución al plan de, digamos, como elemento de mitigación de todos los puntos, de todos los puntos críticos que nos salieron, que nos salieron, para que tengáis una idea, más de 600 puntos críticos a modificar, digamos, a cambiar procesos o a cambiar, a controlar de una manera diferente a como lo estábamos haciendo hasta ahora. Es evidente que en una feria pasan muchas cosas, o sea, la gente pasa muchas horas y hay muchas actividades diferentes. Una feria es una agrupación de muchas actividades diferentes y en todas ellas teníamos que actuar de manera diferente. Y yo diría ha habido dos drivers o tres drivers, ¿no? Intentar dejar de hacer todo aquello que se podía dejar de hacer y aquí también entraremos en pues la entrega de material, la entrega de papeles, todo esto lo hemos intentado eliminar, ha habido mucha mitigación, mucha eliminación de ciertos procesos. Después ha habido una adaptación de muchos procesos vía cambios operativos, ¿vale? Y aquí seguramente entraremos en temas de limpieza y en temas de cómo ordenar las cosas de manera diferente. Y en tercer lugar, la tecnología, ¿no? Aquí yo solo puntualizar, ya que estamos en este foro, que estamos muy orientados a la tecnología, nosotros en temas tecnológicos, que yo soy un ferviente defensor, siempre tenemos que poner en la balanza que la tecnología que usemos cumpla dos criterios, ¿no? Uno es que sea fiable y usable muy rápidamente, y eso ha sido un gran reto en el problema del COVID porque nos ha sobrevenido de manera muy rápida, por lo tanto hemos tenido poco tiempo para poder probar y por lo tanto hemos tenido que apostar por cosas que ya estaban soluciones de estantería, ya no hemos podido innovar y adaptar muchas cosas y nos hemos tenido que adaptar. Y digamos, el retorno de esta inversión, claro, en una feria donde el uso no es cada día, 24 horas al día, sin tener claro cuál es el horizonte en el que el periodo
COVID va a terminar, digamos, pues nos hemos centrado en aquellas cosas que sí o sí creemos que van a continuar más allá del proceso COVID, ¿no? Y en ese sentido el control de aforos y el control de flujos para nosotros ha sido muy clave y nos hemos basado casi 100% en la tecnología. Nosotros tenemos unos requerimientos legales a día de hoy de distanciamiento de la gente mucho mayores que los que teníamos hasta entonces. Y entonces en el control de aforos hemos aplicado una estrategia concéntrica, yo diría de perímetros concéntricos de control, todos basados en la tecnología. En primer lugar, controlamos el acceso al perímetro del recinto vía cámaras cenitales en las puertas con inteligencia artificial, que básicamente pues, detectan y suman y restan cada persona que entra o sale. En segundo lugar, vía el wifi, ya que en el recinto de Gran Vía tenemos uno de los wifis más importantes casi del mundo, porque gracias a diferentes salones tecnológicos que tenemos un despliegue de capacidad de wifi muy importante, que nos han dado hasta 120.000 conexiones simultáneas en diferentes salones. Gracias a ello controlamos el aforo de pabellones y al final, si queréis, también podemos comentar por qué nos decantamos por esa tecnología, pero de alguna manera un balance coste-beneficio muy interesante. La tercera capa que tenemos es un control de la densidad de la gente y aquí hemos aplicado tecnología de inteligencia artificial sobre el wifi y tenemos unas mallas de 30 metros por 30 metros sobrepuestas, digamos, en una capa lógica sobre todo nuestro recinto y entonces en cada sección de 30 por 30 nosotros tenemos una identificación por colores de si la densidad se mantiene o no o si nos estamos acercando al límite de densidad y entonces ahí con un sistema centralizado de cámaras y con acción en el sitio, digamos, actuamos y podemos separar a la gente, gestionar colas o llevar a la gente a diferentes sitios. Y en cuarto lugar, en zonas críticas muy puntuales, instalamos cámaras cenitales ad hoc que vía también el control de inteligencia artificial tenemos estadísticas milimétricas casi del distanciamiento de la gente en cada sitio, ¿no? Por lo tanto, con estas estrategias de tecnología, yo diría, aplicadas concéntricamente, pues sí que tenemos un control muy exhaustivo de los flujos y los aforos. Totalmente, escuchándoos a los dos, yo creo que, y lo que decías, Marc, es muy importante, la pandemia llegó sin avisar, ¿no? De repente, y entonces lo que haces es, aunque comentábamos el otro día, a lo largo de este último año habéis hecho un máster en nuevas tecnologías que podrían servir, porque os han venido a ver de todas partes a proponeros todo tipo de soluciones, pero en un primer momento lo que habéis cogido son soluciones ya maduras, testeadas, fiables, que se pudieran poner en marcha a un coste y desplegar de una forma muy escalable, ¿no? Quizá a partir de ahora y a futuro sí que es un buen punto de partida para ir trabajando conjuntamente con el ecosistema tecnológico en mejorar los entornos, ¿no? Pero ahora estamos, que no se cumple un año todavía y lo que había que hacer era convertir los espacios en seguros, ¿no? Respecto a este tema, a cómo de seguro es un espacio público, vamos un momento al ámbito de la investigación y me gustaría preguntarle a Teresa, ¿qué estudios habéis vosotros visto que haya relacionados con COVID en espacios públicos, ¿no? En espacios de alta concurrencia como pueden ser transportes públicos o un recinto ferial como Fira de Barcelona? Sí. Bueno, sí que hay muchos estudios, sobre todo al principio de la pandemia, se hicieron muchos estudios en sitios cerrados, casi todos en hospitales, obviamente. Pero también luego ya se empezaron a enfocar más a temas de transporte público o espacios cerrados. También hay que decir que de todos los estudios que se han hecho, la mayoría fueron al principio, como digo, que es cuando la gente aún no llevaba mascarilla, porque todavía no era obligatoria. Entonces los resultados, pues claro, no son los mismos que obtendríamos ahora, ¿no? Entonces hay estudios sobre todo en China, obviamente, en Irán, en Japón, en Europa, pero en Estados Unidos también hay bastantes. Los estudios famosos que salieron al principio, cuando todavía la OMS no decía claramente que el virus se transmitía por aire, sino que era más importante las superficies, pues son el famoso estudio del Coro en Estados Unidos, o de un autobús en China, que no era un autobús de transporte público, era un autobús de línea, digamos,
y entonces ahí sí se veía que había varios viajeros que se habían contagiado en un viaje largo, en un ambiente cerrado y sin mascarilla, obviamente. Luego ya hemos visto con los estudios que hemos hecho después que hasta el momento no se ha encontrado ningún transporte público en donde haya un super spreader, digamos, ¿no? que haya habido una infección muy alta de viajeros. ¿Por qué? Pues por varias razones, yo creo, porque la gente ahora ya lleva mascarilla, que eso es fundamental. O sea, ahora ya cuando ves a alguien sin mascarilla es que se te pone la piel de gallina, ¿no? La ventilación que se está utilizando en estos sitios ahora, tanto en transporte como en sitios, imagino, como Fira, que es tan importante, es muy buena, mucho mejor que la que teníamos antes, y la gente tiene mucho más cuidado también. Entonces, de momento sí que tenemos que admitir que no hay ningún estudio que demuestre que estos sitios son peligrosos. Sí que es verdad que si la gente va sin mascarilla y no tenemos una renovación de aire, pues tenemos muchas más posibilidades de infectarnos, pero esto casi que es sentido común. Si tienes un aire, si vas en un espacio cerrado mucho tiempo y ese aire no se está cambiando, sino que lo único que hace es recircular, pues tenemos muchas más posibilidades de infectarnos. Sí, como estudios incluso lo que de las conclusiones que más se ha llegado en los últimos tiempos es que la mayoría de los contagios acaban ocurriendo entre miembros de la misma familia en el hogar y durante pues una actividad gastronómica, ¿no? Con lo cual aquel espacio seguro, ¿no? que todos teníamos de la familia, de comer juntos en casa, pues contra espacios públicos que a priori podían parecer bueno, pues donde hay más riesgos porque hay más gente que no conoces, con mascarilla y con todas las medidas que se han tomado, pues parece que es al revés, ¿no? Donde está habiendo más foco de contagios es en casa y con Claro, la familia, ¿no? porque en casa te relajas más quizás y no estás tan preocupado y además eso que no tenemos el cuidado que cuando estamos en el transporte público estamos hablando sin la mascarilla puesta y estamos hablando además, que es una de las cosas que decimos ahora. En el transporte público, como bien decía Ramón, ahora cuando entras en el metro está el altavoz diciéndote que tienes que estar con la mascarilla, que no puedes comer ni beber y que no hables en el móvil. Claro, si la gente va hablando en el móvil y no tiene bien puesta la mascarilla, que a veces lo ves, que la gente tiene la nariz fuera, por ejemplo, o hay gente cantando, o también si estás en el móvil en el metro también hay más ruido, entonces gritas más. Entonces, cuanto más elevas la voz, si tú estás gritando, cantando o haciendo ejercicio, exhalas muchas más partículas que si estás hablando bajito y obviamente que si no hablas, ¿no? Entonces hay que evitar todas las cosas que pensamos que pueden ser peligrosas. Totalmente. Pues pasamos ahora a un tema de esto que decías que es clave, ¿no? Que es la ventilación, el aire, ¿no? A mí me gustaría, vosotros, Teresa, sois expertos en análisis de calidad de aire, de agua. Habéis trabajado también con Ramón. Creo, me gustaría preguntaros a los dos, ¿no? ¿Qué puede hacer la investigación que se conocía hasta el momento de la pandemia, las tecnologías, para haber mejorado, cambiado la ventilación en este tipo de espacios? Y cómo lo habéis integrado en estos últimos tiempos, ¿no? Empiezo por Teresa y Ramón, que habéis trabajado conjuntamente, y luego pasamos a Marc, que nos explique cómo renuevan el aire en Fira de Barcelona, ¿no? Vale. Bueno, yo creo que Ramón ahora lo explicará mejor que yo en el metro, pero yo sé que en el metro, en lo que es los vagones, hay una renovación de aire ahora muchísimo más intensa que la que había antes. Entonces se renueva el aire no sé cuántas veces por minuto y además tiene filtros, a veces viricidas, que pueden también limpiar el aire. Y eso es lo más importante que están haciendo en este momento. En el caso de los autobuses quizás es más complicado porque el tema de renovación de aire es más complicado, pero sé que ahora, por ejemplo, todas las paradas de autobús, el autobús abre las puertas, aunque no entre ni salga gente, por el tema de que entre aire de fuera, y las ventanas deben ir abiertas también, para que haya renovación. Porque si tú estás en un espacio cerrado y abres la ventana, si solo tienes una ventana abierta, no estás ayudando a que entre el aire de fuera, ¿no? Esto es un poco lo que decíamos en la guía de escuelas que hemos hecho también en el centro, en el instituto. Lo que hay que intentar es que haya una ventilación cruzada para que haya corriente de aire. Entonces, si tienes ventana y puerta abierta, pues ese aire está ventilando el espacio que tienes dentro. Y eso en el tema del metro
es fundamental, porque yo creo que el problema del metro es que mucha gente tiene miedo a cogerlo, pero es un miedo casi infundado, porque realmente, ya como estamos diciendo, no hay una razón específica para pensar que el metro es peor que otro centro cerrado, ¿no? Entonces, el tema de la ventilación que está haciendo ahora, que lo explique Ramón, yo creo que permite una renovación de aire constante que es fundamental para no contagiarse. O sea que estar dentro de un vagón es como estar al aire libre, Ramón. Hombre, tanto como el aire libre, porque esto sí que sería casi imposible, ¿no? Pero realmente, o sea, voy a explicarlo a ver que si se puede entender de la manera más pedagógica que sea. A ver, al final los trenes están debajo de la superficie, eso es obvio, ¿no? Y debajo de la superficie lo primero que necesitas es aire, independientemente de los trenes, ¿no? Entonces, piensa que en el metro de Barcelona, por ejemplo, tenemos ventilaciones entre estaciones, o sea, entre cada estación y estación hay un equipo de ventilación. Estamos hablando de 142 ventilaciones en túnel, por lo tanto, estos ventiladores están trabajando todo el día y están sacando el aire precisamente hacia el exterior. ¿Y por dónde entra este aire del exterior? Pues entra por las estaciones. Y aquí estamos hablando pues, de 187 ventilaciones que entran constantemente por las estaciones. Bueno, si eso fuese así simple, ya está, ya se nos acaba, circulamos el aire. No, ahí hemos puesto evidentemente también tecnología. ¿Por qué? Porque comparamos la temperatura que hay en el exterior, la contaminación que hay en el exterior, vemos que la humedad que hay y según todos estos parámetros, pues forzamos más o menos aire. ¿Para qué? Con eso conseguimos ya de entrada, solo con ventilaciones, bajar 2 grados la temperatura debajo del túnel. Y es a base de ventilación. Y eso evidentemente tiene un valor añadido, que es evidentemente lo que decía Teresa, que esa ventilación forzada lo que hace respecto a los virus, pues se va llevando las partículas. Pensamos que en las estaciones, por ejemplo, hay filtros también. Filtros que también, que estamos hablando de filtros de 2,5 micras, que tienen una capacidad de precisamente de retener los virus para que precisamente no salgan y no entren, ¿no? Entonces, esto ya es lo primero. Entonces, hay un sistema inteligente que controla constantemente el flujo de toda la red del aire que estamos metiendo en el túnel respecto a las temperaturas y que tenemos exteriores y así también mejoramos el confort de paso de la gente que está en las estaciones. Bueno, este es el primer paso. Segundo paso, que es evidentemente los convoys, los trenes, ¿no? Los trenes hemos de pensar que los trenes hasta ahora, ¿cómo los teníamos? Pues teníamos que evidentemente tanto por el tema de aire acondicionado, sobre todo en verano, como por calefacción, no todo el aire se entraba y salía, sino que se reciclaba para bajar el consumo energético y mejorar pues, el clima dentro de los vagones. Y estamos hablando que el 33% del aire era aire que estaba, o sea, que simplemente entraba y salía del exterior y el resto era aire reciclado, ¿no? En eso que primero que hemos hecho, precisamente, eso cambiarlo radicalmente. Actualmente estamos poniendo el 60% del aire del exterior y el 40% reciclado. Con esto estamos consiguiendo un mayor flujo de aire. Y hemos de hablar, y esto parece simple, pero si nos lo podemos pensar, pues el tema es bastante importante, que antes, al principio, íbamos a 4,5 minutos de renovación del aire dentro de un vagón. Ahora estamos en 2,5 minutos. Es decir, cada 2,5 minutos el aire del vagón ha salido del vagón y ha ido al túnel, se ha salido al exterior a través de las ventilaciones pues entre túneles, etcétera, etcétera, y esto se ha vuelto a renovar, ¿no? Entonces pensemos que, claro, una ventilación en cual uno se lo piensa en cualquier comedor de su casa, o tal, que tuviese cada 2,5 minutos cambiado todo el aire que tienes en un comedor y por aire nuevo, pues ya podéis ver que es un ciclo bastante importante de ventilación. Si a esto le unimos el tema de filtros que tienen una efectividad del 70% respecto a los virus,
después de lo que se decía de virucidas, etcétera, etcétera, en los conductos de ventilación, esto hace que realmente hoy en día dentro de los vagones las condiciones sean bastante idóneas y en las estaciones también. Es decir, hemos conseguido realmente, evidentemente todas esas cosas llevan daños colaterales, por así decirlo, como es quizás que las temperaturas no sean tan buenas como podían ser antes en pleno verano, en cuanto tenías el aire acondicionado con ese 33% simplemente de aire reciclado. Claro, pasarlo al 60%, pues podéis imaginar, eso quiere decir que los aires acondicionados tienen que ir a mayor potencia y quiere decir que el confort baja en cierta manera. Pero esto ha sido en bases a la salud y al tema precisamente de ventilación que hemos ido a estas soluciones, ¿no? Son soluciones realmente que también hemos de imaginar lo que son soluciones complicadas, porque ha querido decir que hemos tenido que reprogramar todos los sistemas de los propios trenes. Estamos haciendo también filtros de trenes. Antes los filtros de trenes se cambiaban cada mes, ahora los estamos cambiando cada semana. Es decir, eso también lleva unos sobrecostes que son claros para conseguir precisamente un aire fresco y que sea con menos partículas posibles de coronavirus, ¿no? Si eso lo unimos al tema de distancias, si esto lo unimos al tema de mascarillas y tal y cual, creemos que hoy en día realmente el metro, entendemos que la gente le hace cierta impresión el meterse dentro, pero estamos en unos ambientes que, como decía Teresa, no se ha probado ni muchísimo menos de que haya un foco de contaminación en el metro hoy en día. Y pasa lo mismo en Madrid, pasa lo mismo en Bilbao, pasa lo mismo en Valencia, es decir, todos los metros, como es lo obvio, no de España, sino de toda Europa y del mundo, estamos constantemente pues cambiando soluciones, contrastando qué ha pasado aquí, qué ha pasado allá, cómo se ha hecho aquí, cómo se ha hecho allá, y entonces todo esto al final conlleva de que el conocimiento sobre las necesidades ha sido muy amplio y ha hecho que se hayan podido avanzar de una manera muy rápida en todos estos sistemas que de otra manera hubiese sido imposible. Fantástico, muchas gracias Ramón, Teresa. Y pasamos ahora a un recinto ferial, ¿no? Un espacio en el que confluye muchísima gente, que además todos quieren estar, o hasta ahora todos querían estar cerca unos de otros. ¿Cómo intentando mantener el confort cambiáis esa ventilación en un espacio tan grande como Fira de Barcelona, como esos pabellones? Nosotros en Fira de Barcelona también hemos cambiado radicalmente la gestión de la climatización y básicamente, igual como ha dicho Ramón, básicamente aquí el cambio es inyectar aire fresco del exterior. Nosotros por nuestra licencia de actividad, marca un número de ventilación de litros por cada persona, litros. En general, nuestra licencia hasta ahora marcaba 8 litros por segundo cada persona que haya en el interior de los pabellones, y eso gracias a que el recinto pues evidentemente es puntero y tiene unos sistemas, digamos, sobredimensionados. A día de hoy nos ha permitido llegar a un requerimiento que hoy en día está exigiendo la administración, o nos está exigiendo la administración, que es pasar a unas renovaciones de 20 litros segundo persona, ¿vale? Eso nos ha obligado a reducir un poquito más todavía nuestro aforo para poder llegar a estos 20 litros segundo persona. Y básicamente con las pruebas que hemos hecho, nosotros somos capaces en condiciones externas de clima de ambiente pues relativamente temperado, llegar a estos extremos con un 50% de aire interior y un 50% de aire exterior. Eso evidentemente compromete tanto el consumo energético como compromete hasta cierto punto el confort, ¿vale? Pero bueno, la salud es lo primero y también avisamos a los visitantes y a los expositores que tendrán situaciones de confort mermadas fruto de esta gestión. Nosotros hace un par de años, antes de que llegara la pandemia, ya hicimos unas mejoras, porque el recinto está
controlado con un sistema central, con un SCADA que se llama. Lo que pasa es que ya introdujimos ahí vía una red, vía tecnología, vía una red propia Sigfox con prácticamente 500.000 de sensores repartidos por todo el recinto. Nosotros ya cambiamos la manera de gestionar la climatización, no únicamente basados en los valores de temperatura que recibía el retorno de la climatización en cada momento, sino basado en el valor de calidad de aire y el valor percibido de temperatura y de sensación por el propio visitante, ¿no? Y eso ya fue un primer cambio en la gestión. Lo que pasa que ahora, digamos, yo conozco el sistema de metro porque me lo conozco con detalle y de alguna manera nosotros estamos en camino de llegar a este sistema en cuanto a la gestión del confort, y a la gestión. Por lo tanto, en lo que estamos trabajando básicamente es en que inyectamos aire fresco para asegurar estos 20 litros segundo persona, pero de una manera, diría, más estática de la que nos gustaría y por lo tanto comprometiendo digamos, confort y temperatura, pero poniendo en primer lugar la salud. Pensar que a grandes rasgos, claro, nosotros en un pabellón de 20.000 metros cuadrados movemos 4 millones de litros de aire, 130 piscinas olímpicas y con este valor lo que estamos haciendo es no los 2 minutos y medio que decía Ramón para los trenes, sino que estamos llegando a cada 10 minutos movemos 130 piscinas olímpicas en cada pabellón, ¿no? Entonces esto, imaginaros el consumo energético y es esta gestión en la que estamos embrancados ahora. Fantástico, muchas gracias, Marc. Habéis hablado los dos de ventilación y yo querría preguntar a Teresa y también a vosotros dos, ¿cómo veis el futuro de la monitorización del aire, ¿no? De tener más parámetros y también para vosotros y ponerlos a disposición del público sobre parámetros o aspectos relativos a la calidad del aire, ¿no? Estoy hablando no de ahora, el 2021, pero sí a futuro. Teresa, ¿cómo piensas que se puede avanzar en ese campo, ¿no? En poder conocer más información sobre el aire que respiramos? Claro, nosotros estábamos acostumbrados hasta ahora a medir la calidad del aire en los ambientes exteriores, ¿no? O en ambientes de trabajo donde tienes ocupación personal. Entonces nos hemos preocupado sobre todo del tráfico, pues el material particulado, las famosas PM10 o PM2,5, los óxidos de nitrógeno, el ozono, que sabemos que es malo para la salud, pero ahora que nos tenemos que enfocar a virus, los virus son mucho más complicados de medir porque a día de hoy no hay un equipo que nos registre las partículas de virus que hay en el aire. Entonces, lo único que podemos saber de momento es si el aire es fresco o no, si se está renovando o no. Eso no quiere decir que el aire esté limpio, porque yo abro la ventana, lo que te decía antes, abro la ventana y la puerta para que entre aire de fuera y si de repente me pasan un montón de coches por la puerta, por la ventana, pues estoy metiendo un montón de óxidos de nitrógeno en mi salón, ¿no? Entonces, no quiere decir que esté respirando aire más limpio, pero sí que es aire renovado. Y entonces, si tenía virus dentro de la sala, pues esa concentración de virus es más diluida y tengo menos posibilidades de infección. Entonces, una manera sencilla de saber si el aire se está renovando son los medidores de CO2, que es lo que ahora se está poniendo muy de moda y si intentas comprar uno en internet ahora es casi imposible. Entonces, estos medidores, es verdad que hay medidores de bajo coste por 150 euros o 100 euros y sí te pueden decir si el aire que tienes en un ambiente cerrado ha sido renovado lo suficiente o no. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay tantas marcas que a veces nos piden consejos sobre cuál equipo comprar. Pues es que eso es imposible, pero sí que es verdad que sabemos que un aire normal en la calle tiene unas concentraciones normalmente de 420 ppm de CO2, que son las concentraciones que se están midiendo ahora en Hawái, que es donde está toda la serie de CO2 que nos indica el cambio climático, ¿no? Entonces, si yo compro un equipo y en la calle no me dice esos valores, pues ya sé que me está o midiendo de más o de menos, ¿no? O sea, no me va a dar el valor exacto, pero sí me va a servir para saber si me estoy pasando, si estoy consiguiendo niveles de 1000 ppm en la habitación, por ejemplo, que eso es bastante fácil si tú estás en un ambiente cerrado con varias personas respirando que están produciendo CO2 al respirar. Entonces, más personas
más aumentará el CO2 y si no entra aire fuera, pues ahí tendremos el problema. Entonces yo creo que la solución de poner sensores de CO2 en diferentes ambientes interiores es una solución fácil, económica y nos indica si estamos renovando bien o mal el aire de un espacio interior. Sí. Esta mañana, en la sesión de la mañana, veíamos diferentes entidades de SECFO, centros de investigación que están trabajando en desarrollo lo más rápido posible de biosensores para detectar COVID-19 en sangre, en saliva, ¿no? Y poder sustituir esas PCRs con una herramienta mucho más fiable, ¿no? ¿Cómo imaginas a futuro la monitorización del aire para detección de virus? ¿Lo ves como un escenario posible en el sentido de poder en un espacio cerrado detectar virus? Yo creo que sí, porque entre todos somos muy listos y se podrá conseguir. Lo conseguiremos. Pero nosotros cuando hemos hecho análisis, nosotros hemos medido concentraciones de virus en el metro en Barcelona, que con TMB hemos trabajado muchas veces. Hicimos con un proyecto europeo que teníamos conjunto hace 4 o 5 años, pero tienes que ir con un equipo, lo mides, lo tienes que mandar a analizar, te mandan los análisis una semana después, o sea, claro, en este momento no es viable. Incluso el PCR también tarda un mínimo de 24 horas, o sea, que te dicen, cuando te haces el PCR te dicen que ayer no tenías el coronavirus, pero igual ya lo tienes. En este momento todavía no podemos. Genial, no, sí, es lo que veíamos y esperamos que poco a poco se pueda ir avanzando en tecnologías fotónicas que rápidamente te puedan detectar ese virus que es tan pequeñito, ¿no? Y que requiere muchísima precisión para saber que realmente, no equivocarse, ¿no? En qué es el virus y en qué porcentaje está. Yo, Sergio, respecto al tema de calidad de aire, simplemente para complementar lo que decía Teresa, sí que vemos que nosotros que intentamos estar muy orientados al cliente y que este es un posicionamiento claro de competitividad del recinto de FIRA de Barcelona comparado con el recinto de Múnich, con el de París o con el de Londres, ¿no? Y vemos claramente que esta sensibilidad por la calidad del espacio en el que está una persona, digamos, será un driver a futuro. Y nosotros, por ejemplo, en nuestro recinto históricamente siempre hemos tenido muchas quejas de temperatura, ¿no? Entonces, en el momento en que había quejas, empezamos a poner termómetros para que la gente viera la temperatura real que hacía, ¿no? Pues es que esto pasará igual sobre la calidad del aire en el espacio en el que estás y tendrás que informar y esta sensibilidad de la gente, yo creo que una vez haya pasado el COVID quedará. No sé si para informar del número de virus que hay en el espacio en el que estás, que quizás es extremo, pero sí de muchos otros parámetros de calidad del aire que se van a consolidar y la gente, al final, siempre cuando sabes medir una cosa es que te importa, ¿no? Y los 400 ppm ya empiezan a sonar y la gente ya empezará a saber que si estoy a 400 estoy bien. Por lo tanto, de aquí 4 días nos pedirá, oye, asegúrame tú que estoy en 400 y que vas a hacer algo si estás en 1000. Y cosa que a lo mejor hace 6 meses el 400 la gente sabía la condición de confort de temperatura y la del grado de humedad y punto, ¿no? Pero habrá muchos, yo creo que la población general será más sensible a esto y nos va a exigir a los grandes infraestructuras y recintos, digamos, conocer estos parámetros y que la gente los publicite en cada espacio donde esté. Sí, yo a esto quería añadir un tema que quizás es distinto en ferias y demás, y es un poco lo que decía Teresa, es decir, nosotros cuando aplicamos una solución, la que sea, de medición, de monitorización, tenemos dos problemas. Primero, que tenemos muchos espacios, o sea, espacios, pero por todas partes, o sea, estaciones, vestíbulos, los temas de los trenes, sitios para los trabajadores también en las estaciones, dependencias, etcétera, etcétera. Y esas informaciones las tienes que monitorizar centralizadamente. Entonces eso ya empieza a ser un problema cuando la magnitud la empiezas a multiplicar por mucho, ¿no? Entonces, claro, los sistemas que se han hecho, como decía Teresa, que en el Metro de Barcelona con ellos precisamente colaboramos, pues bueno, son sistemas que aún son muy artesanales, que has de poner ahí un aspirador que aspire el aire, entonces haga unas mediciones, pues lo tienes que llevar.
Es decir, estos sistemas hasta que no se agilicen y además pues puedas tenerlos ya en red y en muchos puntos y demás, pues pasará tiempo, porque eso conlleva mucha investigación detrás y sobre todo producción y demás, ¿no? Y eso complica realmente el tema. Antes lo que estaba explicando de la ventilación, precisamente nosotros hemos puesto en los túneles sensores de temperatura y de humedad y ahora estamos poniendo sensores de CO2, ¿no? Pero también hay otra problemática a todo eso añadido. Vale, tienes la monitorización y entonces, ¿qué haces? Entonces lo que tienes que tener también muy claro con esos datos, cómo, qué actuaciones, las monitorizaciones te tienen que servir para poder hacer actuaciones respecto a las monitorizaciones. Si ves que hay ciertas actuaciones que son muy difíciles o tediosas, pues de poco te sirven estos datos, ¿no? Entonces todo eso se tiene que trabajar bastante para que al final de eso pues sacar una práctica que lleve a un beneficio en este sentido, ¿no? Totalmente. Gracias, Ramón. Y bueno, ya para ir acabando, hubo quizá un avance en el momento en el que se dijo que varias investigaciones concluían en que realmente no era tanto en las superficies, sino era más a través del aire que venía el contagio, ¿no? Y digo un avance porque quizá eso concienció mejor más a la población en que la mascarilla era la clave, ¿no? Hasta entonces, bueno, quizá estaba todo más difuso y la gente, bueno, no sabía realmente, ¿no? Pero aún así las superficies siguen siendo importantes porque, bueno, un virus pues, puede caer en una superficie, ¿no? Y superficies por las que pasan muchas personas pueden ser transmisoras también del virus. Quería preguntaros cómo en esos espacios públicos trabajáis en la desinfección de esas superficies, ¿qué habéis incorporado tras la pandemia que antes no teníais? A continuación tendremos un conjunto de presentaciones de nuevas tecnologías que se han desarrollado en el clúster de desinfección de superficies de aire, automatizadas, robóticas. ¿Cómo lo veis todo esto, ¿no? La tecnología para desinfectar superficies, ¿las nuevas tecnologías pueden aportar valor o no? ¿O es más las tecnologías de toda la vida, que eran esos desinfectantes, pero que tengan un impacto o una durabilidad más prolongada? ¿Cuál es vuestra experiencia? No sé si queréis, empiezo yo. Sí. A ver, nosotros seguimos desinfectando todas las superficies y a diario. Y solo voy a poner un dato. Nos gastamos actualmente en desinfección al año 9 millones de euros. O sea, quiero decirte que no es broma. Por lo tanto, ¿qué hacemos? La desinfección, como tú decías, en estos momentos clásica, desinfectando todas las superficies, pues limpiándolas y demás con desinfectantes, con los desinfectantes que está claro son más óptimos. Y después lo que hemos hecho es líneas de investigación en este sentido. Desde el Metro de Japón empezó ya con robots con ultravioleta. Nosotros también hemos incorporado robots, no tanto por el tema de que limpien mejor respecto a lo clásico, sino para optimizar los tiempos, para poder limpiar más deprisa, ¿no? Y eso sí que lo hemos introducido en algunos vagones, pues robots para limpiar. También os podéis imaginar que es complicado, ¿no? Por el peso propio del robot, por la movilidad del propio robot que ha de tener programadas las rutas para hacerlo, porque al final es luz y pues en algunos sitios hace sombras y a pesar que haces el robot, a veces también tienes que acabar pasando también la limpieza manual, ¿no? Quiero decir, esto lo estamos haciendo. También hemos hecho pruebas con sobre todo los pasamanos de las escaleras mecánicas, también poniendo pues, sistemas de ultravioleta. Después hemos hecho mediciones respecto a esto y hemos visto que no es muy efectivo la realidad, porque tampoco lo que decías antes, el virus se propaga más en el aire que en el sólido, que en las superficies. La superficie, para que realmente se propague, ha de haber bastante virus. Y eso, pues en los tiempos que la gente coge un pasamanos tal, es tan bajo que no llega a ser suficiente como para infectar, ¿no? Pero sí, todo limpiamos, quiero decir, todas las máquinas de vending, también ahí hacemos,
todo tipo. Hemos hecho pruebas con el ozono, que después se ha demostrado que el ozono no era tan efectivo como parecía, o al menos con las densidades que se tendría que hacer para que fuese efectivo. Es decir, hemos probado, sobre todo al principio, cuando pues no estaba claro por dónde se transmitía el virus, pues se hizo mucho hincapié en la limpieza. La seguimos manteniendo, por supuesto, pero tenemos muy claro que y cada vez más que el tema está en la ventilación y en los aerosoles, y esta es la clave. Lo otro ayuda, evidentemente, pero vemos que la probabilidad es mucho más baja. Gracias, Ramón, por esa conclusión de la ventilación. En cuanto a Marc. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Ramón. Nosotros también tenemos el mismo hándicap que nos pasa con la aplicación de tecnología en otros aspectos, que es que al final un recinto ferial como el nuestro, que también tiene 300.000 metros cuadrados de mucha dimensión, pero es muy variable. Tenemos un día que un salón quiere acceder por uno de los accesos, al día siguiente el otro salón accede por el de al lado. Entonces hay mucha variabilidad, con lo cual una inversión o una reproducción muy continua de la misma tecnología que te soluciona un problema que te pasa cada día, digamos, en temas de limpieza nos es muy variable, con lo cual la inversión en robots, en aspectos, digamos, de últimas tecnologías nos cuesta, ¿eh? Entonces sí que hemos mecanizado procesos, pero básicamente yo diría en los aspectos de limpieza nosotros nos hemos quedado, como decía Ramón, en intensificar y asegurar que el uso de productos tenía los efectos necesarios contra el COVID, pero no en grandes cambios tecnológicos. También hay un aspecto psicológico, yo diría, en la limpieza, que es no solo limpiar, sino que a veces incluso hemos llegado a cambiar turnos de limpieza para que la gente viera y fuera consciente que limpiábamos, porque si no, digamos, limpiamos sobre limpio muchas veces, pero que esa limpieza sea visible. Por lo tanto, poner mucho el punto en asegurar que los procesos se hagan, usar los buenos productos hemos hecho algunas pruebas en algunos casos concretos, pero nos dan un retorno, el retorno para nosotros no ha sido el esperado, ¿eh? Gracias, Marc. Y Teresa, para cerrar este bloque. Sí, yo quería decir, resumiendo un poco, que sí que ahora sabemos que se transmite el COVID principalmente por el aire, por los aerosoles, pero también es cierto que las vómites también es un problema. Las superficies que tocamos, si una persona ha estornudado y luego ha tocado un sitio, pues tenemos posibilidades de contagiarnos. En porcentaje, mucho menos importante que los aerosoles, pero es algo también que hay que tener en cuenta. Entonces, si tú tocas algo, pues luego lávate las manos y con eso más o menos estás más seguro. Pero sí que quería decir que hay un montón de técnicas nuevas ahora, que supongo que las veréis ahora en la siguiente charla, como comentas. Se están produciendo muchos mecanismos diferentes, la luz ultravioleta, el ozono, gases ionizantes. Creo que antes de aplicar estas técnicas, que pueden ser muy novedosas y posiblemente exitosas, en un sitio público donde va a haber mucha gente, habría que probarlas muy bien en un sitio, en un laboratorio o donde sea. Porque estos productos químicos, si son nocivos para el virus, puede ser que sean también tóxicos para nosotros. O incluso desencadenen reacciones químicas de otras cosas. Por ejemplo, el ozono es muy perjudicial para los productos plásticos que hay por ejemplo, en un autobús, ¿no? Entonces estás estropeando todo ese plástico y estás emitiendo otros compuestos diferentes que pueden que sean tóxicos. Entonces, antes de venderlos y aplicarlos a ningún sitio, yo creo que hay que estar muy seguros de que no van a ser tóxicos también para nosotros, que somos mucho más grandes que un virus de 100 nanómetros, pero que también puede ser malo. Totalmente, pues muchísimas gracias, Teresa, por ese enfoque también, ¿no? Que la introducción de la tecnología siempre requiere, bueno, testeo, prueba, ¿no? Y ahora estamos en un tiempo en el que todo va muy rápido, todo está cambiando rápido. Las tecnologías lo que buscan es resolver, ¿no? Y incorporar nuevas perspectivas para analizar, pero el uso y la aplicación deben ser, igual que antes Ramón decía, bueno, los datos
hay que saber qué hacer con ellos, ¿no? Sensorizar sí, pero pensar antes de poner los sensores, ¿no? En realmente qué quieres medir y qué harás con ello. Muchísimas gracias a los tres, creo que ha sido muy enriquecedor y hemos conseguido un tema muy complejo como los espacios públicos y cómo a lo largo de los últimos meses se ha gestionado el cómo mitigar el riesgo de contagio y prácticamente reducirlo a cero en estos espacios, pues cómo lo habéis hecho cambiando procesos, tecnologías. Muchas gracias a los tres.